Muy bien, pues hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio del catecismo, del decálogo, del primer mandamiento. Estuvimos considerando primeramente los deberes, el deber del primer mandamiento, fundamentalmente el conocer a Dios, pero también todo lo demás, ¿no? Y después comenzamos la pregunta 105. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el primer mandamiento? Y estuvimos considerando prácticamente la primera mitad de la respuesta. Podemos entonces volver a leer entonces toda la respuesta de nuevo y pues continuar donde nos quedamos, ¿no? Bueno, pues entonces la pregunta 105, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el primer mandamiento? Y la respuesta, los pecados que se prohíben en el primer mandamiento son el ateísmo, el negar a Dios o el no creer en Dios, la idolatría, el creer o adorar más dioses que uno o a cualquier otro junto a o en lugar del Dios verdadero, el no tenerlo ni confesarlo como a Dios y nuestro Dios, la omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él, que este mandamiento exige, la ignorancia, el olvido, conceptos erróneos, falsas opiniones, pensamientos malos o indignos acerca de Dios, investigación temeraria y curiosa de sus secretos. Si no me equivoco, nos quedamos aquí y pues entonces continuamos diciendo toda profanación y aborrecimiento a Dios, el narcisismo y egoísmo y toda ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseo sobre otras cosas o sustraerlos de Él, de Dios, en todo o en parte, la vana credulidad, la incredulidad, la herejía, creencia equivocada, desconfianza, desesperanza, incorregibilidad e insensibilidad en los juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal, el tentar a Dios, el uso de medios ilegítimos y la confianza en medios legítimos, gozos y placeres carnales, celos indiscretos, corruptos y ciegos, tibieza e inercia, otras versiones dicen frialdad, en las cosas de Dios, apartarnos y apostatar de Dios, orar o dar alguna adoración a los santos, ángeles o cualquier otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo o escuchar sus sugerencias, hacer a los hombres señores de la conciencia, menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, resistir y contristar a su espíritu, el descontento o impaciencia con sus providencias, acusándolo insensatamente por los males con los que Él nos castiga, y atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podamos hacer a la suerte, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier otra criatura. Pues hasta aquí esta respuesta del catecismo. Vemos este largo catálogo de pecados, esta vez son los pecados prohibidos, ¿no? Seguro que la lista no es exhaustiva, sino que puede ser todavía más completa. Y alguien podría decir, qué lista más larga de pecados, ¿no? Lo comparamos con los deberes y los deberes no era tan extenso. Entonces, ¿por qué esta fijación en los pecados? Este catecismo estuvo escrito entonces en el siglo XVII, en 1647-48. Si lo hiciéramos hoy en día, ¿iba a ser tan en detalle en la lista de pecados o sería algo un poco más resumido? ¿No? Entonces vemos que en aquel tiempo, hace 400 años, aproximadamente 500 años, se tenía más presente la cuestión del Señor, de sus derechos y de su ley.
y de los deberes que el Señor pues, nos da, y también la cuestión de los pecados, del pecado. Por hacer un poco digamos, la relación de todas las cosas también con lo que hemos visto esta mañana, ¿verdad? Estamos viviendo en una época sin precedentes en muchas cosas, ¿no? Ya solamente el hecho de tener aquí el móvil, internet y todo lo demás, esto es, algo completamente nunca visto, ¿no? Pero nunca visto también en lo que vemos en cuanto a lo que decíamos esta mañana, la indecencia, ¿no? La falta de vergüenza, el nudismo, que haya pues playas enteras o prácticamente se va a acabar en partes en cada playa donde haya nudismo, ¿no? O no hace falta el nudismo, sino pues ya simplemente la manera como la gente va normalmente vestida por la calle, ¿no? Entonces, ¿eso de qué proviene? Lo hemos visto también entonces esta mañana. No hay esa vergüenza. ¿Por qué no hay esa vergüenza? Porque no hay entonces una conciencia de pecado. ¿Y por qué no hay una conciencia de pecado? Pues porque no se expone ni se enseña la ley de Dios. Ya no digo en profundidad, ya no digo, digamos, exhaustivamente, sino simplemente que nos enseña. Nos enseña. Y entonces, pues, como dice la palabra de Dios, es por la ley de Dios que nos viene el conocimiento del pecado. Si no se enseña que esto es pecado, esto es pecado, pues entonces uno tiende ya a estar satisfecho consigo mismo, no hay ningún problema conmigo mismo. Ya él se puede a lo mejor hasta considerar justo conforme a las obras de la ley, ¿no? Por una vida, yo nunca he matado, yo soy una persona justa, honesta. Ya no necesitas entonces, vemos, el buscar la salvación fuera de ti. En el Evangelio, en Cristo, en su obra y en su persona. Entonces, vemos que esto tiene, pues, muchas consecuencias, ¿no? Y que llega, pues, de la ley hasta el Evangelio. Pero para los creyentes que estamos en el Evangelio, pues, tampoco el desconocimiento de la ley, de los principios de la palabra, ¿a qué nos lleva entonces? Pues a una obediencia, se puede decir, superficial. Entonces, de la ley, la falta de la ley, ¿no? Pues lleva a una falta del Evangelio, pero también a los que están en el Evangelio, el no tener esta enseñanza, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos ajustar todo lo que nos sea posible con la ayuda de Dios, nuestras vidas, a la norma, a las normas de la palabra de Dios. Ya sabemos que no va a ser para ser justificados, ya sabemos que no vamos a ser salvos por ello. Pero sí que como nuestro deber de gratitud al Señor, pues le debemos esta obediencia, por amor a Él, a nuestro Señor que nos ha redimido. Entonces es bueno que hagamos esta atención. No sé si vamos a poder llegar hasta el final, realmente. Pero vamos a intentar, vamos a continuar, ¿no? Nos quedamos entonces en la cuestión de los decretos, ¿no? Y de los secretos del Señor, ¿no? Las cosas reveladas del Señor son para nosotros, las cosas secretas son para Jehová el Señor, y las reveladas para nosotros y nuestros hijos para siempre, que es Deuteronomio 29:29. Pues entonces a partir de ahí, pues continúa diciendo toda profanación y aborrecimiento de Dios. La cita que nos da es en Tito y en Hebreos. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Toda profanación y aborrecimiento a Dios, profanar el nombre del Señor. Aquellos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, con sus hechos están profanando el nombre del Señor.
Y Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabemos, ¿no?, que además el bocado además no era tampoco muy exquisito, era un guiso, un potaje de lentejas. Pero él estaba pues hambriento y vendió su primogenitura. Entonces la idea es que profanó algo santo, y la idea es entonces de la profanación, la profanidad, o el profanar las cosas de Dios, el profanar lo santo, el tomar lo santo como común, como algo sin importancia, ¿no?, como algo normal. Pues esto es un pecado, una transgresión del primer mandamiento de Dios, del decálogo. Pero no solamente la profanación, el aborrecimiento de Dios, y la cita es en Romanos 1:30, también en este larga lista, catálogo de pecados. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Los hombres, ¿no?, son aborrecedores de Dios. Y aquí tengo que decir, hermanos, ¿no?, y bueno, lo puedo decir porque yo soy de aquí, ¿no? Yo soy de aquí, soy de aquí de Tarrasa, ¿no? Ahí nací pues hace unos cuantos años ya, 53, o sea que no estoy aquí diciendo nada, echando piedras a nadie, nada. Pero esto de aborrecer a Dios, esto es algo muy propio de aquí. Esto es algo muy propio también de Tarrasa. Aquí la gente es aborrecedora de Dios. Aquí la gente aborrece a Dios. Aborrece a Dios. A lo mejor le presentas por la calle un tratado y te lo hacen así, ¿no? O se lo das y te los encuentras después aquí, pues hecho trizas con tijeras, ¿no?, por la calle. Eso lo vimos hace un par de días. Hace días, un par de semanas. La gente aborrece a Dios. ¿Por qué? Largo de contar, no sé. Pero seguramente sería que, por ejemplo, en Tarrasa, a finales del siglo XIX, principios del XX, ha sido, no sé si lo seguirá siendo, pero tal vez sí, una gran capital del espiritismo. De hecho, el otro día me fijo una calle que yo la conocía toda la vida, el nombre, y ponen la leyenda debajo, y el nombre de la calle era un espiritista. Están honrados los espiritistas en Tarrasa con calles. Pues seguramente eso sea algo que influya. El espiritismo. El esoterismo. El ir al curandero. El ir que te echen el tarot, las cartas. Bueno, todo esto también está reflejado y lo veremos más adelante. Pero ¿eso qué es lo que hace? Que la gente ya no solamente que no crea, sino que aborrezca a Dios. Porque están llenos de la influencia del diablo, y el diablo es aborrecedor de Dios. Bien, pues entonces esto es un pecado grave, muy grave, porque es directamente atacar al Señor. Pero vemos que, continúa ahora centrándose ahora uno mismo y exaltándose ahora uno mismo. Y dice el narcisismo. Bueno, no sé si tienes a mano la versión, si es que dice narcisismo, a mí me parece que no, ¿no? Amor a sí mismo. Amor a sí mismo. Bueno, pues el narcisismo sería, digamos, una palabra más moderna, ¿no? Que es un narciso. Bueno, Narciso también es un nombre, no pasa nada. Pero quiero decir, la idea es que uno pues se ama tanto a sí mismo que, ¿no?, pues es también la cita que nos da 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, etc. Que son los hombres en carácter de los hombres en los últimos días, amadores de sí mismos, tanto, pues en la cuestión de la estética y de cómo uno pues se puede lucir, o sobre todo pues amador de sí mismo en el sentido de su persona, ¿no?, de su corazón, de su personalidad, ¿no? Porque yo soy un hombre de una gran personalidad, ¿no? Me dijeron una vez, ¿no? No sé de acuerdo, de gran personalidad, ¿no?
Entonces, ámate a ti mismo, ¿no? Sé egoísta, ¿no? Esos también son eslóganes de la publicidad, ¿no? La publicidad no inventa nada, la publicidad hace mensajes a lo que ya hay. Entonces, por eso es que hay estos mensajes. A continuación dice egoísmo, no sé qué dice en la otra versión. Tal vez sí, ¿no? Egoísmo. Búsqueda del suyo propio. Bueno, pues es más Reina Valera, ¿no? Búsqueda de lo suyo propio. Y sí, Filipenses 2:21 es porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, es decir, el interés propio, ¿no? El buscar su propio interés en todas las cosas, ¿no? A ver, tampoco que tenemos que ser completamente desprendidos y perjudicarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es el no hacer nada que no busques un beneficio para ti mismo. Entonces el problema de esto es que te pones a ti como el fin de todas las cosas, entonces ya no estás viviendo para Dios, como tu Dios. Y dice más, y toda otra ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseos sobre otras cosas y sobre sustraernos de Él, de Dios, en todo o en parte. No está aquí hablando solamente de comer, o de beber, o de dormir mucho, ¿no? Podría ser, ¿no? Toda cosa inmoderada, ¿no? Pero también todo, sobre todo, afecto inmoderado en cualquier otra cosa que no sea Dios. Yo tengo un Lamborghini, no es verdad, pero bueno, yo tengo un Lamborghini y bueno, qué bello que es. Ya no vivo para otra cosa más que para eso, ¿no? O la torre que he podido conseguir, al final he estado yo tanto tiempo buscándolo y además en el sitio que yo quería. El coche, la casa, cualquier otra cosa, estatus, fama, reconocimiento, adulación, ropa cara, perfumes bonitos, no sé, cualquier cosa, porque es lo que dice aquí, toda otra ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, cualquier otra cosa que nosotros pongamos nuestro afecto en lugar de Dios. Puede ser persona, cosa, algo inmaterial, ¿no? Y dice, tres citas. Primero, primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, vemos, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí está ya resumido con el amor al mundo. También continúa diciendo todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. También antiguamente, las antiguas versiones de la Reina Valera, la concupiscencia que hemos también visto esta mañana, ¿no? Que, pues, en el deseo, ¿no? También de Eva, ¿no? Al ver, ¿no? Aunque ella, nuestra concupiscencia, nuestro deseo es pecaminoso, aunque ella todavía no había pecado, pero bueno, tenía también esta su deseo, primeramente, ¿no? Después de la tentación, se dirigió pues a algo fuera de Dios, ¿no? Y en contra del mandamiento de Dios, como hemos visto esta mañana. También, 1 Samuel 2:29. El pecado de los hijos de Elí, que también se podría ver como profanación, porque era profanidad, ¿no? Ellos venían cuando ofrecían los sacrificios y agarraban con un garfio lo mejor de la carne, eran profanar, ¿no? ¿Pero por qué era eso? Porque tenían también unos deseos, unos apetitos, ¿no? Inmoderados, ¿no? Aquellos que también, pues, tienen un apetito inmoderado por cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y dice, y esto se lo dice a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí.
has honrado a tus hijos más que a mí. Se puede acabar haciendo esto, que estás honrando a los hijos, amando a los hijos más que al Señor, amando al marido, amando a la mujer más que al Señor, o a los padres más que al Señor. Sí, claro, hay que amar a los padres, a los hijos, etcétera, etcétera, pero no más que al Señor. Y bien, pues también por último dice Colosenses 3, 2 y 5, poned las cosas poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. La avaricia, la concupiscencia, este deseo, idolatría, porque te lo apartas del Señor. Bien, pues seguimos, ¿verdad? Y entonces vemos que ahora hay otro, digamos, apartado, ¿no? Hemos visto que las cosas aquí, las respuestas más o menos siempre tienen una cierta relación. Toda profanación, aborrecimiento de Dios, pues eso, el narcisismo, el egoísmo, que uno era la búsqueda de lo suyo propio y amadores de sí mismos, ¿no? Y toda otra cosa que sea amar a la criatura antes que a Dios. Y ahora vemos también algo que tiene que ver con la fe. A continuación, está agrupado, ¿no? Cosas, pecados, ¿no? En relación con el primer mandamiento del hecho de creer. Y dice pues la vana credulidad. La vana credulidad. ¿Cómo lo dice la otra versión? Igual. Igual, la vana credulidad, ¿no? Creer cualquier cosa. Creer cualquier cosa que me digan, ¿no? Veo 2 o 3 vídeos de YouTube y ya está, ¿no? Ya sea de cualquier teoría o ya sea de enseñanzas de la palabra, ¿no? Ya está, me hace falta poco. 2 o 3 vídeos de YouTube y ya soy pues un diplomado. Me creo cualquier cosa. Me creo cualquier cosa, ¿por qué? Porque es interesante. Y es como los atenienses, ¿no? Que no vivían para otra cosa, sino para cosa nueva. ¿Por qué? Para entretenerse. Vivimos en la cosa del entretenimiento, en la cultura del entretenimiento, ¿no? Dime algo nuevo, dime algo que me emocione. Y al final, pues, te acabas creyendo cualquier cosa que te digan, ¿no? La vana credulidad. Y bueno, pues está prohibido también aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Veíamos esta mañana, ¿no? Pues la credulidad también de Eva, ¿no? Tenía que a lo mejor haberse pensado qué hace aquí esta serpiente hablándome, ¿no? ¿Por qué me está pues aquí intentando liar, ¿no? De que yo desconfíe o pues que yo dude de lo que me ha dicho Dios. Pues así ocurre también cuando creemos en cualquier cosa. No pasándolo por la criba y por la medida de la palabra. No creáis a todo espíritu. No seáis vanos crédulos, ¿no sería? No sé. Pero después está el pecado contrario, la incredulidad. Una cosa es creer cualquier cosa, otra cosa es no creer lo que tienes que creer. No creer la palabra del Señor, no creer a Dios cuando realmente habla. Incredulidad. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué hay incredulidad? Porque el corazón es malo. Porque el corazón no ha sido regenerado. ¿Por qué no ha sido regenerado? Como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, porque no ha recibido el amor por la verdad para ser salvo. Y entonces, pues, bueno, están, pues, no creyendo en la verdad de Dios y rechazándola. A continuación dice herejía, herejía. Y nos da la cita de Gálatas 5:20 en las obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y al final dice herejías. Herejías, y en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra vez, desecharlo. Entonces, bueno, esta palabra herejías proviene directamente del griego, ¿no? Y entonces el ser herético, bueno, de hecho aquí en Tito, ¿no? En Tito capítulo 3, versículo 10, cuando dice al hombre que cause divisiones, literalmente es al hombre herético. Sí, causa divisiones, pero ¿por qué es? Porque está causando siempre divisiones en torno a una idea o en torno a una enseñanza. Cuando, así se le llamaba, por ejemplo, a los creyentes, a la iglesia en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando leemos la palabra secta, que estos son una secta, ¿no? Pues es herejía. Pero esto es también, pues, el causar divisiones en el seno también. Está hablando de la iglesia, ¿no? Y estas divisiones siempre son, pues, por una enseñanza, ¿no? Normalmente nueva, que uno viene, ¿no? Y dice, no, mira, esto todo ha estado mal hasta ahora y yo vengo con la verdad que nunca nadie ha conocido, y normalmente esto es por algún tipo de, comillas, revelación o algo parecido. La herejía. La herejía, y la herejía es entonces una división, es un desgarro que se hace al cuerpo de la iglesia por un error. Y como decimos, esto está ligado porque ahora leemos a continuación creencia equivocada, error doctrinal. Está también, pues entonces, esto ligado, ¿verdad? Normalmente la herejía nosotros lo entendemos como error, ¿no? Cuando, sobre todo, la idea de herejía es la idea de división, sí, división en torno a unas enseñanzas, ¿no? Pero ahora está detallado, creencia equivocada, el error doctrinal, error en la palabra. Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Error, error por eso, error en cuanto a todo lo que, pues, o buena parte de lo que él, pues, creía en cuanto, pues, a Dios y la manera de la salvación en los tiempos del judaísmo. Estaba profundamente equivocado. Y el equivocarse en las cosas de Dios y en la palabra de Dios es pecado. Ah, bueno, pues es que él está sinceramente equivocado, sí, pues está pecando, sinceramente, según él, pero está pecando. Objetivamente, es un pecado. Porque no es la verdad de la palabra de Dios. Y bien, continúa diciendo la desconfianza. Lo que viene ahora también está, pues, ahora cambiando. Y está hablando de las actitudes para con Dios, sobre todo en cuanto a las disciplinas y a los juicios de Dios que el Señor nos envía. Dice la desconfianza, desesperanza, incorregibilidad e insensibilidad en los juicios. La desconfianza. Nos da la cita de Salmo 78, versículo 22. Israel, ¿no? El contexto es Israel después de haber salido de Egipto, 78, Salmo 78, versículo 22. El contexto es de la ira de Dios y del enojo de Dios, porque el pueblo, pues, bueno, en el suceso, acontecimiento de que brotó las aguas de la peña y con todo y con eso, pues, y también, pues, la incredulidad cuando le faltaba la comida,
y estaban murmurando diciendo, podrá también dar pan, dispondrá carne para su pueblo. Y dice entonces el versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Entonces ellos estaban desconfiando. Nos ha introducido aquí el Señor para matarnos. Nos ha traído aquí para acabar con nosotros. El Señor pues ha hecho esto para nuestro mal, ¿no? Esto es una actitud, ¿no?, bastante humana, y esto es una actitud bastante común. Que cualquier cosa que nos pase, no estemos diciendo que el Señor está obrando nuestro bien por medio de esa cosa mala, sino está diciendo, no, pues esto es porque no está claro, ¿no?, la actitud de Dios o lo que Dios va a hacer con nosotros. La desconfianza. Después está la desesperanza, que es algo parecido, ¿no? Es una prima hermana, aunque no es exactamente igual. Vemos desesperanza y dice, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Perder toda esperanza en Dios, toda esperanza de salvación por el Evangelio. Da igual que yo crea o no crea, da igual que yo intente convertirme o no, que intente pues cambiar en mi vida, o que yo, siendo creyente, da igual que yo haga pues cualquier cosa. Eso fue también la situación de Job, por otra parte, que habló inmoderadamente. No fue el único que, por así decirlo, pasó. No solamente fueron los tres amigos, él también, y por eso tuvo que ser al final del libro corregido. Porque, bueno, pues no sirve de nada que yo pues intente ajustar mi vida a la palabra de Dios o a sus mandamientos, o que crea o no. Pero vemos también la incorregibilidad. Dios envía sus disciplinas, Dios envía sus juicios y no hay manera. No hay manera. La cita es Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, mas no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y esto lo vemos una y otra vez en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, en la salida del Éxodo, en el libro de los profetas. El Señor envía juicios y no corrigen, y no enmiendan sus vidas, no se arrepienten, ¿no? Es algo muy fácil de ver en la Escritura. Pero no es algo tan fácil de ver en la vida de uno mismo. Si me ha ido algo mal, una y otra vez mal, ¿no será acaso que a lo mejor hay algún problema conmigo? ¿No habrá algún problema en mi vida? También eso ocurre con las iglesias y congregaciones. Y pasan las décadas y pasan las generaciones y sigue igual. ¿No será que hay algún problema arraigado ahí, incrustado, tapado, sepultado, no visto? Y claro, ya digo, esto es más fácil de leer que de verlo en uno mismo. Si acaso es más fácil verlo en los demás, pero en uno mismo no tanto. Por lo cual hemos de pedir al Señor discernimiento, sí. Estar orando al Señor, como dice el Salmo también, 139, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame. Y ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Y hemos de estar pues dispuestos a hacer este autoexamen. ¿Es necesario hacerlo cada semana, cada día? Bueno, pues seguramente no será, creo,
tal vez posible, aunque los antiguos así que tenían, los antiguos creyentes, quiero decir, de los siglos anteriores, la costumbre de acabar el día haciéndose un examen de conciencia en cuanto al día, ¿no? A cómo ha ido el día, si ha hecho la voluntad del Señor o no, si ha pecado o no, si hay algo de lo que arrepentirse o no. Y sería así algo provechoso de tenerlo en cuenta, tal vez de recuperarlo en la medida que podamos y no sea posible, en la medida por tanto que pongamos nuestra voluntad en ello. Por lo menos porque estaríamos a cuentas a diario con el Señor. Entonces el pecado de un día a lo mejor no se arrastraría sobre el día siguiente, y al día siguiente y al día siguiente se convertiría en un hábito que necesitaría entonces los juicios del Señor para ser corregidos y desarraigados. Y bueno, también dice la insensibilidad de los juicios. Insensibilidad de los juicios, que es algo muy parecido también. Isaías 42, 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, y le puso fuego por todas partes. Pero no entendió, le consumió, mas no hizo caso. Porque, bueno, pues era insensible, ¿no? No le azotaron, pero no le dolió. Uno podría decir, no, es pasota, ¿no? El Señor pues le azota, pero él pues no va con él, por la razón que sea. Pues muy bien, hermanos, creo que lo podemos dejar aquí, porque no vamos ciertamente, lo podríamos continuar, pero nos íbamos a extender mucho, entonces más vale que lo sigamos viendo pues con la debida atención y podamos entonces estar también, tenerlo presente y estar meditando también en esto, en todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Así sea. Amén.